del movimiento Unidad Popular, quien ya nos acompaña en nuestra cabina. Hace algunos días, la semana pasada específicamente, habíamos escuchado a Julio César Trujillo, él es el representante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, referirse a los actos de corrupción que se han suscitado en nuestro país y sobre todo lo que ha manifestado es que va a ser contundente a la hora de señalar y a la hora de judicializar o dar paso para que se judicialice cada uno de los casos que se están presentando en las distintas instituciones del Estado. Vamos a conversar con Sebastián Ceballos porque usted también presentó hace ya algunos meses algunos documentos al Consejo de Participación Transitorio para que se dé paso a una serie de investigaciones en varios casos. Vamos a recordarle a la ciudadanía cuáles son esos casos y sobre todo qué tipo de respuesta han tenido ustedes en la actualidad. Buenos días. Buenos días, Yamil. Buenos días, Juan Francisco, a todas las amigos y amigas que nos escuchan a través de W Radio. Una buena semana para todos. Sí, Yamil, la introducción que usted ha hecho creo que compete a lo que está pasando en el país. Y yo sumaría algo más. Hoy pretenden correístas y morenistas en la Asamblea Nacional impedir que se haga justicia, que se recobre la justicia, que se recobre los derechos para los ciudadanos y ciudadanas, que se recobre las instituciones del Estado medianamente para gente honesta, para gente que pueda hacer justicia en estas instituciones. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende una vez más tener al mando de correístas y morenistas a la justicia, al fiscal, al contralor, para hacer lo que han hecho hasta el día de hoy. Es decir, no solamente permitir, sino colaborar, yo diría en algunos casos, para los hechos de corrupción, y ahora pongo incluso en tela de duda el tema del narcotráfico, como se viene viendo en estos días a propósito del tema de la justicia en el país. Esto es lo que está pasando, y es gravísimo, y por eso hoy queremos denunciarlo en W Radio, para que la ciudadanía se empodere y defienda la condición de un consejo de transición, de un consejo de participación ciudadana que tiene como objetivo precisamente el hecho de rehacer lo que dejaron 10 años de la década perdida, una justicia, una contraloría, a excepción de Pablo Celi diría yo, una fiscalía, un Consejo Nacional de la Judicatura a manos del correísmo, es decir, a manos de la corrupción más grande que ha tenido este país. Al hablar de participar o de permitir, ¿a qué hacemos referencia? ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes son los que permiten? ¿Cuáles son los distintos niveles de gobierno quienes estarían detrás de todo esto, Sebastián, según lo que ustedes han podido observar? Es sencillo. El día jueves en la Asamblea Nacional, correístas y morenistas están planteando, o mejor dicho, impidieron que se haga un exhorto de la Asamblea Nacional, una felicitación, un reconocimiento de la Asamblea Nacional a este Consejo de Participación Ciudadana. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué impiden algo que hoy la mayoría del pueblo ecuatoriano reconoce como tal vez la única institución del Estado que valga la pena rescatar, que es el Consejo de Transición? Evidentemente porque no les conviene a ellos que haya un consejo de transición que en este caso, por ejemplo, evalúa al fiscal correísta, al Consejo Nacional de la Judicatura correísta, que no les conviene que haya un defensor del pueblo que sea evaluado por, en este caso, el Consejo de Transición, un defensor del pueblo que es correísta, que no les conviene que se evalúe a un procurador que es correísta, a un Consejo Nacional Electoral que es correísta. Es decir, ¿quiénes son todos estos personajes? Yo diría siniestros para la vida del país. Son personas que llegaron a estos puestos producto de concursos en la mayoría de casos viciados. O si no, pregúntele a David Rosero y a Andrea Rivera. ¿Cómo es que llegó el defensor del pueblo? Yo le voy a decir algo. Fíjese, para ser defensor del pueblo se requiere tener 10 años de experiencia en el ámbito jurídico. El señor tenía 9 y hoy es defensor o fue defensor del pueblo. Hace algunos meses... Así nomás como se saltan, fíjese usted, y se vician los concursos. En otras emisiones informativas, en la hora clave, cuando conversábamos con usted, nos manifestaba que las personas, hablando de los legisladores que están actualmente en el poder, de alguna manera se están cobijando bajo el poder. Es decir, hay algunos asambleístas de los cuales ustedes han podido observar una serie de procesos aparentemente irregulares, han presentado inclusive documentos y en la actualidad no se ha podido evidenciar todavía nada. Justamente le preguntaba cuál ha sido el avance de esas investigaciones, de ese proceso que ustedes han presentado al Consejo de Participación Transitorio para que se investigue a esos asambleístas que pudieran tener algún tipo de responsabilidad jurídica dentro de estos procesos y que actualmente están en Asamblea Nacional. Muy importante, Yamil. El Consejo Transitorio se ha comprometido. Yo he tenido la oportunidad el día que el doctor Julio César Trujillo visitó la ciudad de Cuenca de conversar personalmente
personalmente con él. Y él se ha comprometido y nosotros le tomamos la palabra y confiamos en su palabra en abrir este caso de corrupción que además tiene que ver con... ¿Cuándo hubo ese compromiso, Sebastián? Hace 2 semanas atrás. 2 semanas. 2 semanas atrás. De abrir el caso Manduriaco y de que sea este Consejo Transitorio el que investigue a profundidad el caso Manduriaco. Hemos entregado en las manos de la Secretaría Técnica Anticorrupción del Consejo de Participación Ciudadana, en las manos, el informe de Contraloría, aquel que mostramos aquí efectivamente en W Radio, y se han comprometido a discutir, digamos, y a investigar profundamente. Pero hay algo más. El nuevo fiscal general de la Nación, el fiscal general nuevo que venga luego del concurso que elabore el Consejo Transitorio, tiene la oportunidad histórica de revisar todos los hechos y casos de corrupción que existen en este país. Por eso es que están temblando. Porque imagínese usted un fiscal más o menos democrático, más o menos honesto, reabriendo o abriendo las causas, por ejemplo, con respecto al tema de Rafael Correa. Imagínese un fiscal más o menos honesto abriendo la causa Manduriaco o el caso Odebrecht mismo o el caso Caminosca contra el actual legislador Esteban Albornoz. Por eso es que se juntan correístas y morenistas, porque incluso quieren mantener esa tutela, ese manto, digamos, de jueces que han protegido la corrupción, que han protegido los hechos profundos de corrupción que ha habido en el país. Y hoy hay que rechazar, y queremos anunciar en W Radio lo siguiente, Yamil, y este es un tema muy importante, anótelo como titular. En el caso de que los 3 asambleístas de Alianza País o del correísmo, me refiero a la señora Doris Solís, al señor Esteban Albornoz y al señor Juan Cristóbal Lloret, impidan o traten de evitar la posibilidad de que el Consejo Transitorio reorganice la institucionalidad, impidiendo el mandato popular del 4 de febrero del 2017, nosotros no solamente que vamos a ir a las calles a defender al Consejo Transitorio, sino que anunciamos en W Radio la necesidad de ir a una revocatoria del mandato de los asambleístas, en este caso que pertenecen al movimiento Alianza País o al movimiento Revolución Alfarista, creo que se llama, el nuevo del señor Correa. Vamos a ir a la revocatoria del mandato. Causales, el hecho de ir contra el mandato expreso, el mandato popular. Así que lo decimos, y no como amenaza, sino lo decimos como una referencia para que estos señores no se crean los dueños del país y respeten el mandato popular. ¿Qué dice el mandato popular expresamente? Le da la posibilidad al Consejo Transitorio, el del 4 de febrero me refiero, a que sea el Consejo el que evalúe a todas las autoridades de la institucionalidad pública, ¿o no? Ahora, lo que usted manifiesta es que se está haciendo una especie de cabildeo entre los asambleístas del ala morenista y los asambleístas del ala correísta. Eso es grave para el país, Sebastián. Por supuesto. Y pruebas al canto. El señor Daniel Mendoza, que es el jefe de la bancada de Alianza País morenista, fue quien presentó a la Corte Constitucional aquella petición, aquella solicitud para impedir, o mejor dicho, recortar las competencias que tiene el Consejo de Transición o el Consejo de Participación. ¿Qué es lo que ha hecho el Consejo de Participación? Simple y sencillamente evaluar a todos los funcionarios públicos, iniciar la evaluación. ¿Qué es lo que ha hecho el Consejo de Transición? Cesar en las funciones al señor Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, por el cual había sobrados conclusiones para que el señor esté cesado en el cargo. Y no solamente eso, sino que esté enjuiciado penalmente. Más bien ahí se quedó corto el Consejo de Transición, el Consejo de Participación. ¿Qué es lo que ha hecho? Nombrar a las autoridades que una vez siendo evaluadas han sido cesadas. ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Hacer los concursos, o digamos organizar los concursos, que es lo que dice el anexo 3 de la consulta popular por el cual la mayoría de ecuatorianos votamos. Yo le recuerdo algo. Esa pregunta fue una de las preguntas que más apoyo popular tuvo, me parece que es el 64% a nivel de todo el país. ¿Cuál era el mandato popular? ¿Cuál era el espíritu de la gente? Que se vayan a la casa todos. Que se vayan a la casa todos, Yamil. Y nosotros estamos con esa tesis, con el pueblo ecuatoriano, de que se vayan a la casa los fiscales, los contralores, que se vayan a la casa el defensor del pueblo, aquellos que le han hecho daño al país y que han sido una vergüenza para el país. Y más allá de que hayan sido cesados vía juicio político, como es el caso del señor Carlos Vaca, tienen que ser evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ese es el mandato popular. Y en ese ámbito, todo el respaldo al doctor Julio César Trujillo, y en el caso de la ciudad de Cuenca... ¿Y usted considera que los 3 asambleístas azuayos no están dando paso para que se pueda hacer ese salto justamente al Consejo? Obvio, Yamil, estos 3 personajes, yo diría que además fueron de cepa correístas, ahora que no se vengan a hacer los morenistas como el señor Albornoz. Fíjese que yo en algo voy a coincidir con con Correa, que dijo, Albornoz es hoy morenista por miedo. Sí, lo había dicho hace... Y yo coincido. meses.
porque ¿sabe cuál es el tema? Que pretenden el tutelaje del Estado, pero eso se les acabó. Y para eso es necesario un fiscal honesto. Y un fiscal honesto que sea electo por personas honestas como el doctor Julio César. Yo me olvidaba y quiero yo reconocer que en el caso de la ciudad de Cuenca, la provincia de la Azuay, ha sido nombrada la doctora Margarita Arias, a quien le expresamos públicamente todo nuestro respaldo. En todos los procesos de evaluación, quiero hacerle otro anuncio, Yamil, vamos a presentar también en el caso del Consejo Transitorio de Azuay todas estas denuncias de corrupción que algún día presentamos y que no han podido desestimarlas. A nosotros nos han pretendido llamar a juicio, nos han pretendido acallar la voz, digamos, generando miedo. No nos van a callar, y ahora menos que nunca, porque vemos con este consejo la posibilidad y la esperanza de que todos los hechos de corrupción que se han denunciado en la provincia por fin sean, en este caso, evaluados, estudiados por lo menos, porque la justicia pasada no ha dicho absolutamente nada con respecto a todos los casos que desde Unidad Popular hemos presentado. Hay un pedido de juicio político que nace desde el asambleísta Esteban Bernal al actual presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Hoy a las 5 de la tarde el Consejo de Administración Legislativa tiene la potestad de pronunciarse justamente sobre este tema, Sebastián. Debería evidentemente ese juicio político pasar, porque el CAL, les recuerdo yo a los personajes del CAL o incluso a los asambleístas de Azuay que defenderán seguramente a la Judicatura, no tienen más que la potestad de pasar una vez que, digamos, se generen, se miren que tienen todos los requisitos. Esto es las firmas, esto es la compatibilidad o la competencia, que son competentes los señores del CAL, y que sea bajo una de las causas para el tema del enjuiciamiento político. Todas esas lo has presentado el asambleísta Bernal. Por lo tanto, tiene que pasar a la comisión de fiscalización y es ahí donde se debe dirimir si es que pasa o no al pleno. Es simple y sencillamente como eso. Vea, Yamil, en este país se generaron todo un sistema jurídico, un aparato jurídico e instituciones jurídicas que beneficiaron a la corrupción. Eso tiene que acabarse en el país. Esta asamblea, en la cual nosotros no confiamos porque es la mayoría correísta, y creo que incluso algunos morenistas en los cuales empezábamos a confiar están pasándose a ese bando, digo desde el punto de vista de defender las tesis correístas, no ha fiscalizado ni ha legislado absolutamente nada. Vamos al año de gestión de la Asamblea Nacional. Dígame usted cuáles son las leyes más importantes que ha hecho esta Asamblea Nacional. No han podido sacar ley de universidades, no han podido reformar la ley de comunicación y hay 3 o 4 proyectos presentados. Uno de ellos del asambleísta Azuay Lourdes Cuesta, y no es que nosotros defendamos esa acción, pero vale decir lo que la mayoría de asambleístas han impedido en el país. Ustedes, que se ven coartados precisamente porque hay una ley de comunicación que tiene todo lo que ya sabemos, que entre otras cosas es poner cortapisas al trabajo de los periodistas. Ustedes dejan en manos del Consejo de Participación Transitorio cada uno de estos casos. En el caso de que el Consejo determine que hay responsabilidades, que se lo haga, y en el caso de que se descarte, ustedes lo aceptarían. Por supuesto, y la evaluación de los funcionarios del Estado, si es que unos tendrán que irse a la casa, pues tendrán que irse a la casa. Nosotros tenemos sobradas pruebas para decir que la mayoría de estos deben irse a la casa, desde cómo fueron nombrados, lo que hicieron y cómo defendieron y de dónde provienen estos señores. Sin embargo, si el Consejo de Participación el día de mañana, por ejemplo, en el caso del señor Celi, decide esperar o decide, digamos, sostenerlo, tendrá sus razones, pero tenemos que respetar en este caso lo que es el mandato popular del Consejo, que dijo el 4 de febrero, señores del Consejo, por favor, evalúen y manden a la casa a todos estos personajes, yo insisto y digo, siniestros para la vida del país. Y voy a tomar, y discúlpeme, estas no son palabras mías, como ha dicho el doctor Julio César Trujillo, parte de la caterva correísta, la caterva es término del doctor Julio César Trujillo, que impidieron, y que no solamente impidieron, sino que favorecieron la corrupción y en algunos casos yo diría el narcotráfico en el país. Recordamos el caso de José Serrano también, que fue convocado a juicio político y se quedó ahí. No se ha dado un tratamiento minucioso, al menos la justicia todavía no se ha pronunciado, entendemos que está dentro del debido proceso también. En otros países, como el caso del Uruguay, grabaciones, filtraciones de grabaciones produjeron el hecho de la renuncia del vicepresidente de la República Oriental del Uruguay. Hay un vacío tal vez en el país para sancionar estos casos. Hay sinvergüencería, porque estos personajes, como el señor Carlos Vaca, como el señor Serrano, deberían tener la decencia de renunciar a sus cargos. Sin embargo, no. Y regresó a la asamblea. Sigue siendo asambleísta. Así es. Sigue siendo y sigue teniendo el poder, incluso que algún día también decía tenerlo. Porque en este país se inauguró la sinvergüencería
con la época del correísmo y lamentablemente algunos de ellos continúan en la época de Lenín Moreno. Muy bien, Sebastián. Usted Gracias, entonces presentará o estarán pendientes de qué es lo que pueda pasar en la Asamblea Nacional con respecto a los 3 asambleístas azuayos. ¿Cuándo ya van ustedes a pronunciarse sobre las distintas acciones que se puedan generar en estos días? En estos días vamos nosotros el día miércoles. Esta semana. Sí, el día miércoles vamos a hacer con la convocatoria pública a la defensa del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque creo que y la gente tiene que ser partícipe de estos procesos. La gente votó 6, 7 de cada 10 ecuatorianas por ese Consejo Transitorio y por lo tanto esa misma gente es la que debe defender al Consejo de Participación Ciudadana. Insisto, y de no ser así, y de insistir estos asambleístas de Alianza País y del correísmo, nosotros estudiamos la posibilidad incluso de una revocatoria del mandato de estos personajes. ¿Van a recoger firmas? Sí, todo lo que implica la ley, es decir, que el Consejo Nacional Electoral apruebe nuestra petición de revocatoria del mandato, la recolección de las firmas e ir a las urnas para que sea el pueblo cuencano quien decida si queremos que se queden en el poder estos personajes o queremos mandarlos a la casa. Muy bien, gracias Sebastián Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Son las 7:34, hacemos un breve corte comercial y vamos a continuar con más después de la pausa. Inicia publicidad en la W.